Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Vamos a seguir con las enseñanzas sobre Jesús y lo que dijo acerca de la iglesia. Ya dejamos atrás el capítulo 16, donde Jesús anuncia el comienzo, el inicio de la iglesia. Y ahí vimos 5 declaraciones importantes acerca de la iglesia. Hoy vamos a considerar la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo se refiere a la iglesia, pero esta vez bajo un concepto diferente. En capítulo 16 creo que habla de la iglesia universal, de esa iglesia gloriosa, pero en el capítulo 16 Jesús va a hablar de la iglesia local. Y vamos a observar acá lo importante que es para Jesús la santidad de su pueblo, la santidad en la iglesia. Que el pueblo del Señor, que usted y yo como iglesia entendamos que somos un pueblo adquirido por Dios, precioso, pero que Dios está esperando que usted y yo vivamos agradándole a Él. Si tienes tu Biblia abierta, vamos a considerar Jesús y la disciplina en la iglesia local. Presta atención al capítulo 18 del Evangelio de Mateo, verso 15, Mateo capítulo 18, verso 15. Mira las palabras de Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Observa el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Te agradezco por tu pueblo reunido, con ese corazón dispuesto a oír tu voz. Te agradezco por aquellos que nos van a oír, aquellos que nos están viendo a través de las plataformas virtuales. Oramos para que tu palabra corra libremente y sea también glorificada. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La disciplina descrita por nuestro Señor en Mateo capítulo 18, esta porción, hace necesaria que cada vez que la santidad de Dios es violada de una manera que trae vergüenza y reproche al pueblo del Señor, la acción del pueblo de Dios debe llevarse a cabo. Al considerar el tema y hablar sobre disciplina en la iglesia local, antes de iniciar esta conversación, quiero que observes conmigo 3 tipos de disciplina que hay en la vida de todo creyente. En primer lugar, la disciplina personal. Cuando hablamos de disciplina personal, me refiero a aquel cuidado, a aquella aplicación de las verdades bíblicas que todo creyente debe cumplir en su vida. Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 9, que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. No habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Él aplica en su vida disciplina personal. ¿Qué significa eso? Que decido delante de Dios, por el conocimiento de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, aplicar a mi vida los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios me dice que yo debo callar y guardar silencio, ¿la disciplina cuál es? Aplicar y guardar silencio. No murmurar. No prestarme para producir conflictos. Si he tenido problemas con alguien, la disciplina me obliga a ir y pedir ¿qué? Perdón. Disciplina personal. Cuando algún creyente no obedece la disciplina personal y comienza en su vida cristiana a vivir en pecado, surge la segunda disciplina. Primero, disciplina personal. En segundo lugar, es la disciplina eclesiástica.
La disciplina eclesiástica es la medida que el liderazgo junto con la iglesia toman sobre algún creyente que ha decidido vivir en desobediencia abiertamente a los principios de la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo. Cuando la disciplina personal fracasa, cuando la disciplina de una iglesia fracasa, interviene en ese creyente, en tercer lugar, la disciplina divina. ¿Y en qué consiste la disciplina divina? Usted conoce Hebreos capítulo 12, verso 6, que dice que Dios al hijo que ama, disciplina y castiga. Apocalipsis capítulo 3, verso 19 dice, yo reprendo y castigo a los hijos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 10, verso 30, dice que hay algunos que son débiles, otros enfermos y algunos duermen. ¿Por qué Dios interviene así? Porque ha fallado la disciplina personal. Tal vez ha fallado la disciplina eclesiástica. Tal vez la iglesia, los líderes no lo vieron. Fue muy oculto, pero finalmente Dios a sus hijos. No todo aquel que asista a una iglesia, sino a sus hijos yo reprendo y castigo. ¿Sabes por qué? La práctica pecaminosa en el creyente siempre tiene, escúcheme bien, siempre tiene consecuencias. Hay un texto interesante en el libro de Números, en el capítulo 32, verso 23, que dice, mas si así no lo hacéis, es la advertencia de Dios, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Fue lo que Dios le dijo a la nación de Israel luego de instruirles y le dijo, tengan cuidado, porque si ustedes deciden vivir en desobediencia, vuestro pecado ¿qué? Os alcanzará. Y entre paréntesis, el pecado alcanza, el pecado atrapa y finalmente el pecado aniquila a las personas. Ahora, esto no es solamente mandato del Antiguo Testamento. Observa conmigo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 7. Tú conoces este texto que dice, no os engañéis. Mira qué interesante. ¿Qué es engañar? ¿Qué es engañarse? Es creer algo que no es cierto. Y mira el mandato, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es decir, ni usted ni yo jamás los vamos a engañar. Pero al pueblo del Señor lo podemos hacer. A los hermanos podemos engañar. A los hermanos sí. Pero al ojo de aquel que todo lo ve, porque Él conoce tu corazón, conoce tu vida. Él sabe cómo tú vives la realidad en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Porque aquí nos vemos lindos, santos, preciosos y casi se elevan cuando cantan. Pero Dios conoce la realidad de nuestras vidas. Es por eso que el texto dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Esta es ley ineludible. Usted si camina en desobediencia, tendrá las consecuencias en su vida. Hay tres tipos de esfera de pecado, hay tres esferas en la práctica pecaminosa. Tres formas, tres clasificaciones del pecado. En primer lugar, el pecado privado, suyo, que es su pecado personal y que solamente Dios lo observa. Puede ser en el manejo de sus finanzas, frente a su computadora, en sus pensamientos, en sus declaraciones. Es usted y nadie más que usted y Dios. Normalmente es cuando cedemos a la tentación, cuando creemos que nadie más que nos está viendo. Ese es el pecado privado o personal. Difícil de confrontar, porque es usted frente a Dios. Pero en segundo lugar está el pecado, ya es el pecado privado, ahora es el pecado personal, que usted comete frente a otra persona o a otro creyente. Murmuró de él, mintió acerca de él, le engañó, le estafó, etc. Ese es el pecado personal, pero entre usted y otra persona. Y también existe el pecado que es público. Cuando es su pecado
frente a otros hermanos o aún frente a la propia congregación, que actuamos en rebeldía, etcétera, etcétera, pecado privado, pecado personal y pecado público. Cada uno de estos tendrá de parte de Dios su trato en la vida de esa persona. Con esto en mente debemos considerar entonces que para el Señor Jesucristo era muy importante la santidad en su iglesia. Porque nos enseña en el capítulo 18 que si hay problemas tienen que ser confrontados y si la solución no viene debe ser llevado a la iglesia. Quiero que rápidamente veamos algunas verdades que nos ayudan a entender lo que es la iglesia, Jesús y la disciplina en la iglesia local. Quiero que veamos juntos estas verdades que nos ayudan a entender la disciplina en la iglesia local. Vamos a mirar rápidamente 3 en el día de hoy. La primera tiene que ver con cuál es el propósito de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? A menudo cuando encontramos prácticas defectuosas en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, el propósito de Dios no se cumple. A veces somos demasiado laxos, débiles. A veces somos demasiados estrictos. A veces hemos puesto demasiadas reglas que no provienen directamente de la palabra del Señor, pero en nuestro celo como líderes de mantener la pureza, el cuidado, casi le damos reglas a los miembros de lo que deben y lo que no deben hacer, cómo se deben vestir, qué es lo que deben ver, qué es lo que no deben ver, y el creyente no crece en libertad de tomar sus decisiones en madurez delante de Dios. Y el error más grande es medir la madurez por la cantidad de reglas que una persona pueda cumplir. ¿Sabe cómo se llama eso? Legalismo. No son malas las reglas. Usted en su trabajo tiene ¿qué? Reglas. Al conducir tenemos también reglas, pero escúcheme bien, todos los ismos son malos. Todos los ismos. A menudo encontramos que no solo es defectuosa nuestra actitud, sino también son defectuosos nuestros objetivos. Tal vez una pregunta, ¿cuál debiera ser el objetivo al administrar la disciplina? Un pastor me decía, de una iglesia grande, yo no creo en la disciplina de la iglesia. Así me dijo, una iglesia grande. Lo único que extraño es que medio año después se dividió su iglesia y el pastor tuvo que salir. Él decía lo siguiente, la iglesia no está para disciplinar, la iglesia está para restaurar. Tiene razón. Pero parte importante que vemos acá en la enseñanza del Señor Jesucristo, la conclusión frente a ese creyente que no quiere cambiar frente a la confrontación, ¿qué dijo Jesús? Tenle como quién, como un gentil o como un publicano. Y hay una acción de parte de la congregación para aquella persona. De igual forma, con nuestros hijos, nosotros aplicamos disciplina a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Porque no los queremos, no los amamos? ¿No lo soportamos? No, porque la disciplina acompaña el amor y tiene el propósito de corregir aquellas acciones que no son correctas. Existen 4 principios fundamentales que debemos tener presentes frente al propósito de la disciplina. En primer lugar, la iglesia, el liderazgo de la iglesia debe aplicar la disciplina en primer lugar porque debemos ser obedientes ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14 dice, y vosotros hermanos, ¿qué dice? No os canséis de hacer el bien. ¿Lo tienes? Mira el verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es decir, si no obedece a la palabra de Dios, no son las palabras de Pablo, acá es la palabra de Dios. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que deben hacer, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No importa si entendemos o no el mandato de la disciplina divina, debemos ¿qué? Obedecerlo. El propósito de la disciplina, en primer lugar, vemos acá obediencia a las palabras del Señor. Y vemos acá que este es un principio de tal forma que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos enseña?
Si aquella persona, tú hablaste con él, no quiere cambiar, llevas 2 testigos y no quiere cambiar, tráelo y dilo a quién. Me llama la atención que diga la iglesia. Y luego que la iglesia habla. ¿Por qué? Porque hay un propósito y es, en primer lugar, la disciplina. Existen 4 principios fundamentales que debemos tener presentes. Primero es, ¿por qué se disciplina? Por obediencia, ¿qué? A la palabra de Dios. No nos gusta. Yo lo digo como padre. Como padre era a veces difícil, ¿qué? Aplicar disciplina a nuestros hijos, porque está el amor, la comprensión, pero ¿por qué lo tuvimos que hacer? ¿Por qué razón? Porque era sano por amor y porque era sano para ellos. En segundo lugar, el segundo propósito del por qué la disciplina es remover la corrupción del pecado. Si vas a 1 Corintios, por favor, al capítulo 5, verso 6, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. El contexto del capítulo 5 es un creyente que comenzó a andar, a salir con la madrastra. Eso se llama pecado de incesto. Y Pablo dice, ustedes debían haberlo confrontado, haber corregido esa práctica. Pero los creyentes de Corinto se creían tan espirituales que decían ellos, a nosotros eso no tenemos problema, tenemos mente amplia. Pablo, ¿sabe qué les dice? Debían haberse avergonzado. Porque esto ni aún se nombra entre los gentiles. Pero ellos decían, no tenemos problema, eso se llama una iglesia liberal. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que aún un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Y aquí hay un principio importante. Cuando comenzamos a permitir, cuando nuestra iglesia, cuando la iglesia comienza a permitir creyentes en pecado, miembros de la iglesia, siguen viviendo en pecado, no simplemente daña la imagen de la iglesia, sino que está dañando la pureza de esa iglesia. Un ejemplo de esto es en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 6. Dios le dijo a la nación de Israel que todo Jericó era anatema. ¿Y cuál fue la orden? Que se destruya esa ciudad y que nadie tome absolutamente nada de esa ciudad porque estaba bajo el juicio de Dios. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la historia? Vemos acá un hombre, Acán, que tomó algo y lo escondió. Nadie lo vio, nadie supo. Luego la nación de Israel, siguientes capítulos, tuvieron que ir a otra ciudad a conquistarla, los de Jai, que era un grupo más pequeño. Era decir, necesitaban 1/4 parte tal vez del ejército de la nación de Israel. Cuando fueron, ese pequeño pueblo, ese pequeño grupo, derrotó a la nación de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor había perdido pureza. Cuando hay pecado en el pueblo del Señor, no confrontado, no solucionado, cuando hay creyentes que no perdonan, que tienen muy lengua larga, cuando hay mucha amargura, cuando hay muchas cosas, ese pueblo comienza a perder la pureza de Dios. Y escúchame bien, cuando un pueblo pierde su pureza, cuando hay pecado pierde su pureza, y cuando pierde su pureza, pierde su poder. Y cuando pierde su poder, pierde su propósito. Hacemos cosas de iglesia, pero ¿sabe qué no está? La mano de bendición de Dios en ese pueblo. Es por eso que es tan importante la disciplina personal, es tan importante la disciplina eclesial, es tan importante la disciplina de la iglesia. Si tienes abierto aún 1 Corintios, capítulo 5, dice, no es buena vuestra jactancia. Y el lenguaje figurado, ¿no sabéis que un poco de levadura qué hace? Leuda toda la masa. Cuando usted hace una masa y le inserta un poco de levadura, ya es imposible ¿qué? Sacar la levadura, porque rápidamente se activa y ella hace que fermente o afecte toda la masa. Observa el verso 7. Limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja levadura. ¿Por qué es importante la disciplina? Primero, obediencia a qué cosa? A la palabra
de Dios. En segundo lugar, remover la corrupción del pecado, el pecado que no se confronta y que tal vez nosotros simpatizamos y aún lo autorizamos y no actuamos en obediencia a la palabra de Dios, nos va a quitar nuestra pureza. Cuando perdamos nuestra pureza vamos a perder el poder, y cuando perdamos el poder vamos a perder el propósito de Dios en nuestras vidas. Y la nación de Israel no tuvo victoria hasta que Acán, ¿qué ocurrió? Confesó y vino el juicio de parte de Dios. Tercer propósito. Hemos dicho, obediencia a la palabra de Dios, remover la corrupción del pecado. En tercer lugar, ¿por qué es importante la disciplina? Porque esto debe ser de ejemplo y freno ¿a quién? A otros. Ejemplo y freno a otras personas. En primera Timoteo capítulo 5, dice el verso 20, observa conmigo, primera Timoteo capítulo 5, verso 20. Abre tu Biblia. No he puesto los versículos ahora para que usted abra su Biblia, para escucharlos porque ya estamos muy acostumbraditos, todo en pantalla. Abra su Biblia, venga con su Biblia, son versículos importantes. ¿Estás ahí? ¿Amén? No los escuché, ¿amén? A los que persisten en pecar. Es decir, no simplemente que pecó una vez, sino que ya se convierte en su vida, ¿qué cosa? Estilo de vida. ¿Es posible eso en creyentes? Pero conocen la palabra de Dios. Saben la palabra de Dios. Tengo ganas de tomar mi Biblia y usarla, pero me compré esta Biblia y el color era un poquito... Así que si alguien sabe cómo cambiarle el color, favor de hablar conmigo. Pero es la letra más grande que hay. Así que bien visible. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de ¿quién? Repréndelos delante de ¿quién? De todo. Wow, eso es. Ahora, hay pecado personal, pecado público, hay pecado que, dependiendo del pecado, si es personal, confrontación personal, si es pecado público, confrontación y confesión, ¿qué es? Pública. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto así? Porque al Señor le interesa, ¿qué cosa? La santidad en su pueblo. Porque podemos acostumbrarnos a vivir pecaminosamente. A los que persisten en pecar, repréndolos delante de todos. El temor y la vergüenza y el castigo es el móvil más elevado para refrenar el pecado. Sin embargo, es efectivo cuando es aplicado bíblicamente. Porque yo tengo que reconocer en los años de ministerio que a veces nos hemos equivocado en hacerlo. Y mira cómo termina el texto. ¿Por qué esa reprensión pública? Para que los demás, ¿qué dice el texto? Para que los demás también teman, para que se den cuenta que no pueden seguir. ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces hacemos las cosas? Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? En carretera, si dice 60, vamos a 80, ¿por qué? Porque todos van a 80. Me incluyo en esto, porque esa es nuestra filosofía de vida. Y si alguien lo hizo y no ocurrió nada en la iglesia, se dice, a mí tampoco me van a decir nada. Pero si comenzamos en obediencia, a obedecer la palabra de Dios, no tener una junta militar y determinar castigar a medio mundo, error. Pero para que los demás también teman. Ahora, el no juzgar el pecado en la iglesia es una invitación a que otros lleven la misma vida de desenfreno. No podemos usar, escúchame bien, el pretexto de decir, no lo hacemos porque les amamos demasiado. En Hebreos capítulo 12, verso 6, la palabra dice así, porque el Señor al que ama, disciplina. Es decir, no se separan las dos acciones. De hecho, cuando estudiamos el libro de Proverbios, se nos enseña el padre que ama a su hijo de temprano ¿qué? Lo disciplina. Y el texto es a temprana edad, no a la mañana. A temprana edad en su vida. La iglesia tiene una solemne responsabilidad
de refrenar el pecado por medio de la acción de la disciplina, escúcheme bien, bíblica, en su tiempo, adecuada. Porque debe ser bíblica, debe ser adecuada, debe ser en obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando es caprichosa, cuando es carnal, jamás producirá los resultados que Dios espera que se produzcan en su pueblo. La iglesia tiene una solemne responsabilidad de refrenar el pecado por medio de la disciplina adecuada. Si nosotros no lo hacemos, el Señor se va a encargar. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Corintios. Ese capítulo tan conocido por el pueblo del Señor, que nos habla de ese momento tan solemne donde participamos del pan y participamos también de la copa. Observa conmigo en 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Voy a mirar desde el verso 30. 1 Corintios capítulo 11, observa el verso 30. Por lo cual, ¿qué dice el texto? Todos juntos, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¡Wow! Dios juzga y castiga a los suyos. Débiles, enfermos y algunos duermen. ¿Por qué Dios hace eso? Para marcar una diferencia, que son sus hijos. Por más desordenados, rebeldes y mal que se comporten, los hijos de sus vecinos, usted jamás podrá, ¿qué? Disciplinarles. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Y cualquier intento de corrección será tomado como abuso. ¿Usted es responsable por quién? Por sus hijos. Es por eso que Dios también es responsable con los suyos. Por eso es tan importante el ejemplo y freno a otros. Ahora, escúcheme bien. Si usted está andando en pecado, abierto a las Escrituras, no controla ciertos vicios, su lengua, sus acciones, sus entretenciones, sus propuestas, y usted continuamente viene a la iglesia y no ha ocurrido nada en su vida, yo que usted me comenzaría a preocupar, porque puede que sean los hijos del vecino y no los hijos de Dios. Porque Dios, que dice en su palabra, yo reprendo y castigo a los hijos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Usted delante del Señor, ¿cómo está andando? Si tal vez hay pecado no confesado en su vida, hay situaciones que usted está haciendo, viviendo, que no agradan a Dios. Es mejor que hoy diga, Señor, ¿qué? Perdóname, ayúdame en mi cambio. Por último, ¿cuáles son los propósitos de la disciplina? Obediencia a ¿qué? En primer lugar, a la palabra de Dios. Remover la corrupción del pecado, el ejemplo y freno a otros, pero algo muy importante. En cuarto o último lugar, restauración del hermano que ha caído. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Gálatas. Precioso texto, lo considerábamos en nuestra serie los unos a los otros. Estás ahí en Gálatas capítulo 6, dice el verso 1, comienza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: hermanos, son creyentes. Esta exhortación es ¿para quién? Para el pueblo del Señor, para nuestra pureza, nuestra santidad, el vivir apartados para Dios. Dice el texto, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, pecado, caída, desobediencia, vosotros que sois espirituales, y aquí está la palabra, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Cuando no se disciplina, ese creyente no puede ser restaurado. Pero quiero decirles algo. Es difícil tener un ministerio de restauración con aquella persona que no reconoce su pecado o su problema. Es imposible. El principio del cambio es darme cuenta que tengo que cambiar. Y mientras ese creyente confrontado, disciplinado, no actúe como Jonás, que en el fondo Jonás, ¿qué hace? Yo sé que esto que ha ocurrido es por mi culpa. Mientras esa persona no asuma delante de Dios esa condición, la restauración casi será inútil. Aunque esa persona la demande. Porque nosotros, cuando nos pasa algo, siempre demandamos ¿qué cosa? Atención, ¿o no? Porque somos niños. Pero el principio de restauración comienza cuando esa persona, por la obra del Espíritu Santo y por el amor del pueblo del Señor, le confronta. Y esa persona confrontada reconoce, ahí es donde podemos nosotros aplicar. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. ¿Sabes cuál es el otro problema nuestro? Que nosotros seguimos metiendo el dedo en la herida a la persona, cuando ya es tiempo en que debe ser restaurado. Tenemos un claro ejemplo bíblico, y quiero que lo veamos juntos, de el perdón que debe haber. Ve conmigo a 2 Corintios, por favor, en el capítulo 2. 2 Corintios en el capítulo 2. Algunos han dicho que el que se va a mencionar acá en 2 Corintios capítulo 2 es el mismo de pecado de incesto de 1 Corintios capítulo 5. No estoy muy convencido, tiendo a creer y les explico. Pablo hizo una visita a la iglesia de Corinto y el director o el predicador ese día dijo, ahí está Pablo, un hombre hipócrita, falso, que se aprovecha de nosotros, y le acusó públicamente. Y ninguno de la congregación se puso en pie para defenderlo. Pablo había fundado la iglesia y lo acusaron de falso apóstol, de engañador, de tener intereses de lucro detrás. Y fue duro para el apóstol Pablo. Nadie se levantó a defenderlo. Y Pablo salió en silencio y escribió una carta que la llevó Tito. Luego Tito regresa y Pablo dice estas palabras. Observe conmigo, 2 Corintios capítulo 2. Voy a mirar el verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿a quiénes dice Pablo? A todos vosotros. ¿Por qué? Porque cuando un dedo se duele, todo el cuerpo lo resiente. Lo digo yo ahora que me dañé el coxis. Ni acostado ni sentado podía estar. Y si estaba sentado, casi era inclinado. No puedo reclinarme hacia atrás. Y todo el cuerpo lo siente, porque en el viaje no pude dormir. Porque todo el cuerpo se duele, se incomoda. Observa conmigo. Dice el verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Fue confrontado. La iglesia le confrontó. Y la iglesia le dijo, ¿era pecado? ¿Has pecado? ¿Tienes que arrepentirte? ¿Tienes que buscar de Dios? Hizo la acción. Mira el verso 7, ¿cómo comienza? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis ¿qué? Perdonadle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque cuando una persona peca y es confrontado y el Espíritu de Dios obra en esa vida, debe producir en ese corazón quebrantamiento, humillación, dolor, porque ha desobedecido a Dios. David fue un rey conforme al corazón de Dios. Del único que Dios dice eso es de quién, de David. Pero cuando él pecó y cayó,
¿qué ocurrió? Dice, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se volvió en sequedad. Me callé. Pero dentro de su corazón y en su espíritu sabía que necesitaba arrepentirse. Es por eso que dice David en el Salmo 32, bienaventurado es aquel varón que Dios no inculpa de pecado. Y le basta a tal persona reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros habéis, más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí está el Espíritu de Dios obrando. Cual os ruego que conforméis el amor, ¿para qué? Con él. ¿Qué amor? El perdonar, el restaurarle. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice Pablo? Yo también, porque también yo lo he perdonado. Así algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a detenernos acá. El propósito de la disciplina. Lo hacemos por obediencia, aunque no nos guste. Lo hacemos porque el pecado tiene que ser confrontado y tiene que ser removido. Debe servir para ejemplo a otros creyentes, pero debemos estar unidos en ¿qué cosa? En restaurar al hermano caído. ¿Y qué es restaurar? Hay algunos que caerán y que jamás volverán a la misma posición que tuvieron antes. Pero eso no significa que no son hijos de Dios. Eso no significa que Dios no los puede utilizar. ¿Sabe por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don, por lo menos un don. Y mientras ese creyente ande en obediencia delante de Dios, Dios utiliza a ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque el misterio descansa en vasos de barro. Y si Dios pudo utilizar una vara torcida a un asno, ¿no nos utilizará también a nosotros? Pero Dios espera de su pueblo, ¿qué cosa? Que debemos vivir en santidad. Amén. Quiero invitarles a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos, por favor. Por un momento, cabezas inclinadas y ojos cerrados. Y la pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo estás andando? ¿Hay pecado oculto? ¿Cosas que no se han confesado? Que solo tú y Dios conoces. ¿No crees que Dios hoy ha hablado a tu vida? Y es momento que digamos, Señor, perdóname, porque quiero vivir en santidad para tu gloria. Tal vez tienes que decirle a Dios, muéstrame lo que yo no estoy viendo. Pregúntele hoy al Señor, en el silencio de su corazón, ¿hay algo que tiene que corregir? Dígale, Señor, muéstrame lo que yo no estoy viendo, porque quiero que tu pueblo viva en santidad. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno y tú conoces nuestras vidas y el corazón de cada uno de nosotros. No vemos el interior, pero tú lo conoces. Y te pido, buen Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.